Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Esto no es normal. Sería redundante volver a decir que no estábamos muertos, estábamos de parranda, pero estamos empezando la tercera temporada de nuestro podcast. En la segunda temporada estuvo casi por completo David, ahora vamos a ver si me robó el show yo otra vez. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá y vamos a estar conversando con un buen amigo de la casa que yo prefiero que se presente él porque su currículum es tan extenso y tan interesante que prefiero que lo cuente él en primera persona con ustedes, Samuel Díaz. Gracias, bien, un placer. Amigo, Qué manera tan elegante decir que te da flojera leer. No, yo creo que soy un joven venezolano, a pesar de que tengo ya 30, me sigo catalogando como joven, que quiere cambiar las cosas en su país, que está aportando su granito de arena, y en este momento desde lo humanitario, las políticas públicas, y ya no echamos inscribirse en el registro electoral permanente. Justamente sobre eso es que queremos conversar. Este podcast no es para hablar de deportes, a pesar de que tenemos nuestras gorras por acá. Esto es simbólico, es muy simbólico. Es simbólico. Ustedes tenían que ver la cara de tristeza de Samuel cuando los gloriosos Leones de Caracas ganaron el título con los jorrones de Harold Castro. Él espera que esta temporada sea diferente y yo espero que no los Leones vuelvan a ganar. Pero bueno, nos vinimos así identificados de forma curiosa y bueno, brutal para este espacio. Y justamente Samuel daba con el clavo sobre algo que queremos conversar con él en este podcast, que es sobre una iniciativa muy interesante que has tenido durante las últimas semanas o ya meses, que ha sido motivar a chamos, a jóvenes a inscribirse en el registro electoral. Algunas estimaciones de organizaciones como Voto Joven hablan de millones de jóvenes que están en edad de estar inscritos en el registro electoral y no lo están por diversas razones. Sabemos que más allá de la apatía que naturalmente ha caído sobre nuestra generación, que vamos a hablar de eso más adelante, que nos ha llevado a muchos a alejarse de la política, pues también ha hecho que el CNE no ha abierto puntos de forma masiva para la inscripción. Eso obviamente ha mermado la posibilidad de jóvenes de inscribirse en el registro electoral, pero quiero que me hables un poco sobre esta iniciativa que has tenido, que has llevado tus chamos en tu propio carro montados a diferentes puntos para que se inscriban. Eso es algo muy, muy interesante, Samuel, y te doy las gracias como venezolano porque estás haciendo un trabajo invaluable, que sean los que sean la cantidad de chamos que uno lleve, el impacto es muy importante. No, bueno, aprecio mucho tus palabras, me sonrojé un poquito. Primero, bueno, que voy a contar, Leones ganó a las justas esa final. Quiero decir que creo que además tienen todas las garantías para hacer Anulo Mufa. Equipo campeón este año, tienen muy buenas herramientas. Yo espero que los tiburones logren reajustar su mal inicio y ponerse a competir. No sé si cuando estemos viendo esto, cuando salga este, ya la voy a estar un poquito más arriba en la tabla. Pero. O Leones primero todavía. Leones más porque, o sea, yo creo que Leones es primera la ronda regular. Pero yo exhorto, yo hacía análisis de Twitter de los partidos de tiburones. Si quieres, podemos hacer un análisis, hablar seriamente de números. Te pongo esa invitación también sobre la mesa. Y bueno, sobre mi iniciativa, yo lo comenzó muy orgánicamente. Bueno, venimos, creo que tanto tú y yo como compartimos la importancia del voto. Creemos que es una herramienta más que importante e imprescindible para cualquier democracia y creo que es el arma más poderosa que tenemos aquellos que consideramos que la democracia es el sistema de gobierno al cual tenemos que aspirar. Y me acuerdo que comenzó, o sea, llegué una amiga, estábamos trabajando, estábamos en mi trabajo y ella es fotógrafa y le digo, ¿pero tú estás inscrita? No. Vamos a la otra, Venezuela, intente que te llego rápido. Y después yo lo compartí en redes sociales y no esperé que la publicación fuese a hacerse tan viral como se hizo, 300.000 visualizaciones. Y que, bueno, de una manera u otra, esto para mí muestra el hambre de hacer cosas diferentes, comunicarlas bien y hacer las cosas de manera genuina, ¿no? Y eso fue desarrollándose a una dinámica que yo me autoimpuse, que semanalmente llegara por lo menos una persona a inscribirse en el registro electoral permanente, ya sea un chamo mayor de 18 años que no esté inscrito o una persona, como tengo amigos que vienen de otros estados del país, que se mueven a Caracas, que obviamente la logística para ir a votar es mucho más complicada. Y decir, bueno, yo los ayudo a ir al CNE a que se registren y puedan participar en las elecciones ya en otro centro electoral, en sus municipios como Baruta, Latillo, Chacao, Sucre, Libertador. Recordarle a la gente que un punto muy conocido aquí en Caracas es la sede central del CNE, bueno, la está Venezuela, abierta constantemente. que es la que está abierta, pero no necesariamente si ustedes votan en Baruta no se pueden inscribir ahí. Ustedes pueden inscribirse en ese punto si votan en cualquier lugar de la geografía nacional. Es importante que lo sepan y eso es precisamente el trabajo que ha venido haciendo Samuel de forma masiva. Bueno, masiva en términos de lo difícil que es movilizar hoy en día. Además de trabajo, claro. O sea, además que tengo que acotar que esto para mí, yo lo hago en mi tiempo libre, entre comillas. Yo empiezo a trabajar a las 9 de la mañana. Yo trabajo con una organización internacional,
sé lo que digo, porque yo me organizo. A las 8 estoy buscando a la persona en algún lugar, o sea, normalmente la mesa es la castellana, y de ahí vamos a Plaza Venezuela y Plaza Venezuela regreso y a las 9 estoy conectado a mi trabajo. Okay. O sea, también es tomar en cuenta eso, o toco horario de almuerzo, de 12 a 1, lo mismo, pero para no, o sea, que esto todo es no dormir, básicamente. ¿Y cuántas personas has llevado ya al registro electoral? ¿Tienes un número estimado? ¿Cuál sería la meta de Samuel Díaz con esta iniciativa tan humilde en términos hasta logísticos? Porque estás llevando en tu propio carro, ¿sabes? ¿Cuál es la meta que tienes tú y a cuántas personas has logrado impactar hasta el momento? Mira, directamente ya puedo decir que más de 50 personas que yo personalmente he llevado a la sede de Plaza Venezuela para que se inscriban o cambien su registro, o sea, donde votan, ¿no? Sí. Eso ya para mí es como bueno, un logro. Okay. Mi meta, mira, mientras más gente pueda, yo de hecho acá invito, yo creo que sería chévere que cada uno, si nosotros llevamos, esto se lo robó a mi amigo Gabo Santana, él sacaba Otro amigo de la una casa. entrevista que en la primera votaron 2,5 millones de personas. Si, de acuerdo a las cifras de votos jóvenes, que son más de 3 millones de niños, de jóvenes que no están inscritos, si uno niño dice que se una cana más. Bueno, de niño mi sueño era inscribirme en el registro electoral. ¿No sabes la emoción que me dio a mí esa vaina? El día después de cumplir 18 fui a inscribir en el registro electoral allá en Plaza Venezuela, se lo prometo. Pueden buscarlo. A mí, ¿cómo se llama? Si cada persona que votó en la primaria ya era una persona a inscribirse, tenemos 2 millones de chavos más inscritos. Claro. Que además hay que acotarlo, yo creo que además hay que celebrar nuestras victorias. Claro. Súmate recientemente dijo que por primera vez en 2 años el número de electores aumentó. Y eso es gracias a iniciativas de la sociedad civil de llevar a jóvenes a inscribirse en el registro electoral. Y eso que el CNE también había anunciado que habían hecho una especie de depuración muy limitada, pero Sí. que lo habían hecho de alguna u otra forma, así que claro que es llamativo que haya subido. Ahora, nosotros Gritemos con Brío, nuestra área de expertise es trabajar con jóvenes. Es lo que nosotros trabajamos en las universidades, principalmente porque es donde nosotros creemos que existe la posibilidad de conseguir más jóvenes de forma fija y no itinerante, porque eso es lo que nos ha llevado un poco la situación. Ya no es tan sencillo identificar un lugar en el que sabes que los jóvenes van a estar, salvo que sean las universidades, y ese espacio cada vez se ha venido cerrando más por las situaciones socioeconómicas del país. Y por miedo. Claro. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cómo es el abordaje de Samuel Díaz para lograr que esa apatía de los jóvenes hacia participar en asuntos públicos e incluso su propia desconfianza hacia el sistema electoral cese lo suficiente como para poder participar en el evento electoral, pero primero que nada, inscribirse en el evento electoral? ¿Cómo es ese abordaje que haces tú por allí? Bueno, lo que practico frente al espejo. Ajá. Yo creo que lo primero es nunca invalidando los sentimientos o pensamientos que puedan tener. Okay. Yo siempre parto de la premisa, estos son chamos que tienen 8 años, la última elección competitiva realmente que tuvimos como oposición contra el gobierno fue en 2015. Han pasado 8 años. O sea, tienes un chamo o una chama de 18 años que tiene desde los 10 años escuchando que no vale la pena votar. Claro. O sea, casi mitad de su vida, o un tercio de su vida, los que tienen 24 años, escuchando que no vale la pena votar, que el voto no sirve. O sea, es algo que ya está de una manera u otra engranado en su psique, en su pensamiento de que el voto no sirve para nada. Claro. Que ahí también yo hago un llamado, primero padres, abuelos, tíos, es también su responsabilidad. Entonces que ustedes agarran a su chamo, a su nieto, a su sobrino, sobrina, hijo, hija, y lo orientan, porque a mí me lo agarró mi papá, me llevó a inscribirme. O sea, que también viene de casa. Claro. O sea, pero lo primero es reconocer que hay una apatía que está engranada en el ADN de la juventud por la ideología con la que han crecido, que el voto no sirve para nada. O sea, no desestimarla, no invalidarla, es lo primero, porque ya vas en la defensa. ¿Qué pasa? Están acostumbrados a que venga alguien con un complejo de superioridad moral, que mi posición es la única válida y la tuya no. Claro. O sea, partimos de esa premisa, de escuchar. Y lo segundo es que yo siempre pongo, no sé si estamos en el mismo rango generacional, pero ¿tú te acuerdas de la propaganda de, seguro, la de Gilberto Correa? Claro. Es mejor necesitarlo, Por supuesto. de tenerlo y no necesitarlo, Eso lo sabe hasta mi que mi necesitarlo, mamá con 65 necesitarlo y no tenerlo. Pues yo aplico como lo adapto y digo, no es lo mismo, o es mejor que tú puedas votar y no quieras hacerlo, Claro. a que quieras y no puedas. Por supuesto. Entonces el primer llamado no es ni siquiera que vote, inscríbete y después tú decides si no votar, porque también hay un reto Claro. de los candidatos, o bueno, actualmente la candidata, María Corina, que también conecta con la juventud. Y yo creo que, y creo que esto lo vamos a hablar más adelante, pero hablábamos de la primaria y la participación unida, etc.
ningún candidato hizo actos con la juventud. Claro. Ningún candidato fue a las universidades, bueno, más allá de las barreras que pueda haber, pero nunca hubo un acto para hablar con la gente joven. Yo entiendo que por recursos tú invertías en la gente que podía votar. Claro. Pero para mí, y esto es una creencia muy de Samuel Díaz, el voto joven es el que va a ganar las presidenciales y es el que va a ganar las elecciones regionales en 2025, las diputaciones, porque digo, 3 millones de votos cambian una elección. Claro. O sea, para que pongamos un poco en contraste, la elección Capriles Maduro Ujú. se perdió por 320.000 votos, por ahí. 320.000 votos y 3 millones. Claro. Y el día que una elección no se cambia con esos electores, no sabe matemática, o yo soy muy malo en eso. Claro. Yo, ojo, reconozco que la matemática no es muy fuerte. Pero, y en tercer lugar, yo voy desde el enfoque racional, que es lo que te decía, no es lo mismo querer votar y no poder hacerlo, Ujú. a poder y no querer. O sea, y lo tercero, ya en la parte más emocional, les digo, con esta gente no hay futuro. Claro. O sea, con el modelo actual que tenemos, no podemos comprarnos una casa, no podemos vivir solos, no podemos independizarnos, no hay suficiente oferta de trabajo que realmente nos llene, que sea atractiva, que sea... No hay. O sea, con esta gente no hay futuro. Y si queremos un perfil político diferente, porque lo otro que dicen, no me siento identificado con ningún candidato. Digo, ok, pero tú quieres un candidato diferente, ¿tienes algún referente generacional? Sí. Bueno, ¿qué puedes hacer? Apoyar a este candidato con tu voto Ujú. para que nosotros vayamos depurando también la política. Por supuesto. Porque la única manera de cambiar, que los candidatos cambien, que los políticos cambien, es que ellos vean que la manera que están haciendo política ya no es la que la gente apoya. Claro. No, y aparte que esa brecha de jóvenes que por años no están inscritos en el registro electoral siempre ha sido un número relativamente parecido, porque yo recuerdo incluso de las elecciones del 2015, incluso para atrás, estimaciones de voto joven, otras organizaciones que trabajaban el tema de la observación electoral desde el punto de vista de la participación de los jóvenes, hablaban mucho de la poca participación de jóvenes para inscribirse en el registro electoral y que el número era muy grande de gente que estaba todavía fuera. Ese número me parece que casi que no es dinámico, siempre estamos básicamente en esos términos de los 2 millones, 3 millones de no inscritos, pero yo creo que también lo que tú decías, generacionalmente venimos de unos tiempos complicados a nivel político, donde por eso de que siempre decimos que nuestra generación ya lo intentó todo, Sí, claro. ya lo hemos intentado todo y pues lamentablemente nos hemos encontrado con fracaso tras fracaso y sabemos que algún día ese fracaso va a dejar de aparecer en el camino y veremos cambios definitivos, pero esos procesos llevaron demasiada parte, vamos a llamarlo narrativa de alguna forma, de que la narrativa era votar es malo, el Consejo Nacional Electoral está claramente parcializado, que lo está, porque no estamos borrando el sol con un dedo, no estamos tapando el sol con un dedo. Sin embargo, esa narrativa de que participar electoralmente era hacerle un favor al chavismo, ahora lo estamos buscando cambiar, porque entendemos que las dinámicas también son cambiantes, existe una nueva oportunidad en el año 24, no solamente para las presidenciales del 24, sino las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, Asamblea Nacional, todo lo que nos vamos a encontrar en el 2025, que se habla de que las van a dividir y una parte se va a elegir en el año 2026. Pero precisamente hacia allá voy, que ese enfoque de los cambios tan dinámicos de la narrativa política llevó en muchas oportunidades a que el joven ya dijera que esto no tiene sentido, tantos cambios, idas y venidas, y ahora como tú le dices a un joven que en el 2015, porque siguen siendo jóvenes, en el 2015 votó por la Asamblea Nacional y le prometieron que iba a tener un cambio, en el 2017 era ya no participes porque el camino es la calle, y después ahora sí otra vez la participación, él siente que mira, ya lo hemos intentado todo, nada funciona, a lo mejor volver a invitar a lo que tú mismo dijiste que no funcionaba. Y esa misma línea narrativa es lo que nos está llevando ahora a que muchos jóvenes digan, aunque estén en el registro electoral, ¿para qué voy a participar? Si al final ahora está la otra parte de la brecha importante, que es no solamente los jóvenes que no están inscritos, sino los jóvenes que sí están inscritos, pero no les interesa participar, porque la dinámica básicamente absorbió todas sus vamos a llamar ganas de participar en asuntos públicos. Pero bueno, Samuel, además de ser una persona que ha estado bastante inmersa en temas de activismo, incluso desde el movimiento estudiantil, seguramente ustedes ubicarán en los tiempos más álgidos de las protestas al muchacho de la camisa naranja de la Unimed, siempre era Samuel Díaz en la primera línea con los diversos líderes estudiantiles del momento. Pero Samuel una vez se graduó, ha seguido una línea interesantísima a nivel formativo y académico, y de hecho eres profesor en algunos espacios, y obviamente te topas de forma constante con otros jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el enfoque tuyo para hacer que ellos se interesen en participar nuevamente en asuntos públicos
porque entiendo que eres profesor en temas de políticas públicas, así que bueno, hay alguna relación, pero de pronto ellos lo ven desde el enfoque de planificación y no desde el enfoque de participación. ¿Cómo haces tú para que esos jóvenes a los que puedes impactar desde espacios académicos o incluso desde tus espacios de activismo cambien esa perspectiva y les interese participar en asuntos públicos? Que eso es algo que también nosotros desde Gritemos con Brío y las iniciativas que tenemos de Todos por la Educación y Monitor Desca, nos hemos encontrado con esa pared. Es cómo romper esa pared de la negativa de jóvenes a seguir participando porque sienten que es simplemente seguir en el mismo Sí, yo creo que es muy, acá vamos a poner todo, profesor, muy un método socrático. Okay. O sea, más que decir, es más que preguntar, o sea, que se cuestione, ¿no? Y hay dos cosas que me han funcionado, que bueno, funcionan en el sentido que pone a pensar a la gente. O sea, yo nunca en una posición de profesor tú estás para decir cómo se hace, sino tú sugieres un método que te ha funcionado a ti y que a ellos les puede funcionar y que la idea es que ellos también averigüen a través de la práctica, ¿no? Lo primero, si hay alguien o un personaje que estuvo en contra de las elecciones por los últimos 6 años, ha sido María Corina Machado. O sea, en 2017 la ruptura de la oposición pasó cuando se llaman elecciones regionales y un grupo decía participar y otro no. María Corina decidió no participar y de hecho allá su llamado a la abstención ha sido hasta el 2017, 2018, 2019, 2021 y ahora ya volvió a la ruta electoral. O sea que si hay una muestra de que la ruta electoral vale la pena, solo veamos a María Corina Machado. Y no solamente por su intención de participar, sino la victoria arrolladora que tuvo, o sea, el respaldo que tuvo ella como una líder que en su momento llamó a no participar y ahora sí lo hace, igual la gente la respalda, quiere decir que la gente está de acuerdo porque esa puede ser una vía. Hay que volver, porque además yo creo que el voto, y después que lo decías tú, hemos ido a la calle, es el arma que menos riesgo tiene, pero que mayor impacto puede tener. Entonces, eso en primer lugar. Lo segundo, yo aplico mucho la lógica. O sea, en su momento el gobierno tenía todos estos operativos en el metro, en las universidades, en centros comerciales. En centros comerciales, yo me acuerdo que en una oportunidad mis papás fueron estábamos en el Tolón y nosotros sí nos habíamos mudado a Baruta y mis papás cambiaron su centro electoral en el Tolón. Hoy en día parece impensado que el mismo CNE ni siquiera lo abren sus propias oficinas para que la gente se inscriba, menos lo van a montar en un centro comercial del este de Caracas, ¿me entiendes? Es complicado. Entonces yo digo, si esta gente que antes quería que te inscribieras y votaras, ahora no quiere que lo hagas, ¿qué hay que hacer? O sea, si tú, las personas que tú adversas no quieren que te inscribas y no quieren que votes, para mí la estrategia es sencilla. Me inscribo, voto. Claro. O sea, así es sencillo. Y lo tercero, creo que también una parte importante de por qué las primarias fueron tan exitosas. La primaria, perdón. Fue exitosa porque a diferencia de 2017, hubo un mucho mejor manejo de las expectativas. En 2017 pongo el ejemplo de la consulta popular, que la gente estimaba, corría el rumor de que tenía que ser 10 millones de participantes. Movimos 7 millones y medio de personas. Un palazo. Claro. Pero vendimos como error. En cambio, en la primaria nunca se habló de números. La Comisión Nacional de Primarias nunca dio números. Los candidatos nunca hablaron de números. Fue que participan la mayor cantidad. Ni de estimaciones ni nada. Claro. Y me acuerdo, tú y yo lo hablábamos, que decíamos, si participa 1.500.000, palazo. La votamos a honrón. Participaron 2,5 millones. Claro. Se nos sobrepusimos un montón de adversidades y eso ya por sí es una victoria. Que hay que tener cuidado ahorita. En 2017, el gobierno lanzó una consulta también. Cualquier cosa, no me acuerdo ni siquiera que estaban consultando, y sacaron 9 millones. Entonces sentimos como una derrota. No les extrañe que el referéndum del Executivo también va a ser utilizado para tantos millones. Claro. Pero es que ese referéndum no tiene nada que ver con la primaria, o sea, eso es para desviar la atención. Creo que también hemos operado con eso, que ellos son muy buenos poniendo la línea comunicacional, o sea, no desviarnos del objetivo. Entonces, para aquel joven que no quiere participar, que les pongo esas dos opciones. Si no quiere que participes, es por algo. Digo, si la misma persona que llamaba y desincentivaba el voto, que era María Corina, ahora está metido de lleno en la ruta electoral, es que todos estamos perfilando hacia allá. Claro. Ese es el reto que tenemos en 2024. Siempre ha habido ¿qué va a pasar si María Corina no le quitan la inhabilitación? Bueno, sus mismos electores lo dicen. O sea, una encuesta de Delfo decía que el 70% de las personas que iban a votar por María Corina decían, si no le quitan la inhabilitación, igual que el otro candidato, la gente quiere votar. O sea, la gente quiere votar. O sea, el reto que tenemos nosotros, que tienen los partidos políticos, que creo que todos tenemos que remar para ese lado, que hasta ahora creo que el partido que más ha estado montado es Primera Justicia, que sé que está yendo jóvenes toda la semana a inscribirse, es eso, todos tenemos que estar montados en que, uno, los jóvenes participen, y dos, que la mayor cantidad de gente vote. O sea, yo creo que ahí no hay duda. Y seguir llamando a la unidad. Y como decías tú, o sea, yo creo que también es importante que veamos, no es nada más 2024, es también la renovación de liderazgo que puede haber en 2025 a nivel nacional, de concejales, de diputados, de alcaldes, de gobernadores,
Y es que, que nuestra generación también de un paso de, nos hemos preparado, yo creo que nuestra generación, si algo tiene formación, porque no hemos tenido espacio tampoco en el sector público, no hemos podido tener espacio en el sector público. O sea, mi única incidencia en el sector público fue trabajando en la alcaldía de David Molanqui como pasante en 2013 y después en la alcaldía de Sucre con Carlos Cariz en el Polideportivo Mezuca en 2016. Pero experiencia en lo público tenemos poco. Y la gran mayoría de nuestra generación que tuvo está fuera. Entonces, también es una oportunidad interesante para nosotros de, bueno, tenemos espacio para crecer y que tenemos que involucrarnos en lo público. Y yo siempre digo, no es que tienes que militar a un partido político. Lo público es que tú te involucres en tu asociación de vecinos, es que ayudes en la alcaldía, que ayudes... O sea, hay distintas maneras y distintas listas de involucrarse en lo público. Bueno, Samuel, sabes que mencionabas algo que me parece interesante, el tema de la consulta del Esequibo que van a hacer en unos días. Esperemos que cuando salga el podcast ya estemos a unos días de que se haga el referéndum. O sea, que la cual va a estar mejor en la tabla. Algo así, bueno, veremos. Entonces, mira, yo tengo una premisa, por ejemplo, con el tema del Esequibo, ¿no? Es evidente, señores, el Esequibo es nuestro y el Esequibo lo vamos a defender los venezolanos. Pero yo comparto una visión interesante. Uno no puede, de alguna forma, si nosotros queremos incentivar la participación, no podemos decirle a usted, no participe en el evento del referéndum, porque el convocante, desde sus inicios, es el propio chavismo. Pero yo también tengo la tesis muy clara de que a mí no hace falta que me pregunten si tienen que defender el Esequibo, porque eso es un mandato que está en la Constitución y que todos nosotros como ciudadanos estamos llamados a hacer. O sea, no hace falta que me hagan a mí 5 preguntas y que tenga que ir a votar que sí, a pesar de que a mí me encanta votar. De hecho, en el momento en lo que se llama la abstención, yo muchas veces seguí votando y mis amigos decían que yo era el voto adicto. A mí me encanta participar, pero en una elección que está hecha nada más para que el día de domingo, después del referéndum, digan que en ese referéndum, que el chavismo lo tomara como una bandera de ellos, participaron 7, 8, 9, 10 millones de personas, para poder decir, pues ustedes dicen que en la primaria participaron casi 3 millones, y entonces es mentira, pero nosotros sí participaron 9, 10 millones en un proceso electoral del CNE. Me parece simplemente una jugada y una movida política, pero si usted quiere ir a participar, vaya y vote y responda las preguntas que usted crea pertinentes responder, y entendamos desde este espacio clarísimo que el Esequibo es nuestro, el Esequibo lo vamos a defender, pero no hace falta que me lo pregunten. Como dice María Corina, no, la soberanía se ejerce, no se pregunta, ¿no? Precisamente, y no puña con María Corina ni con ningún otro candidato, simplemente la realidad. Si realmente nos creemos el cuento que somos un país soberano, la soberanía la vamos a defender sin tener que consultar a los propios ciudadanos, que tenemos claro que la soberanía se defiende si la tenemos que defender. Claro. Es un inciso nada más. Por allí. Sabes que tenía un par de preguntas más antes de cerrar, y una que me parece muy interesante porque lo hablabas anteriormente sobre el tema de la primaria. ¿Cómo viste tú el tema de la participación de los jóvenes en la primaria? Yo voté en el mercado de Prados del Este, punto improvisado, que tenía nucleados a varios centros medianamente grandes de ahí de la zona de Prados del Este en el municipio de Baruta. La afluencia de votantes, yo voté más al mediodía, era muy grande, o sea, la participación fue muy importante, pero noté una ausencia de jóvenes. Yo hago un inciso, a mí me parece que la participación de los jóvenes fue interesante. No la esperaría masiva, pero fue mucho más de lo que yo pensé que iba a ser. Porque es lo que estamos hablando. Somos una generación, primero yo siempre digo, y no es para ser condescendientes con nosotros, es que es real. Somos una generación marcada por el dolor, por el fracaso, por la tristeza de familias desmembradas, de jóvenes que perdieron hermanos o familiares en las protestas, amigos, o gente que se fue, tanta gente que se fue del país y sus familias quedaron completamente desmembradas. Jóvenes que tuvieron que pasar hambre en los periodos más complicados de la situación socioeconómica del país. Somos una generación marcada por el dolor, y esa generación marcada por el dolor, seguirle invitando a participar en política es muy complicado, y cualquier participación de jóvenes era un logro importante ese día. Y me parece que claro, a diferencia de los adultos mayores que participaron masivamente, muchos dicen que porque sienten una especie de responsabilidad con nosotros, porque se sienten culpables de que nosotros estamos heredando algo que nosotros no elegimos. O sea, yo tenía menos de un año cuando Chávez ganó la presidencia de la República, así que culpa mía no puede ser. Pero la participación de los jóvenes, a pesar de que era mucho menor que la de los adultos mayores, fue interesante. ¿Cuál es la versión que tienes tú, la posición que tienes sobre eso? Sobre todo en el municipio de Latillo, que fue donde hiciste una mejor gestión del tema de los jóvenes. Bueno, creo que lo primero, como te decía anteriormente, también reconocer que la campaña no fue dirigida a jóvenes. O sea, no hubo ningún momento un segmento de la campaña que estuviese dirigido a los jóvenes a participar. Eso también influye. O sea, si a un sector no le hablas que participe, que motivarlo, eso influye en la participación. Eso en primer lugar.
En segundo, también entender el comportamiento de la juventud a la hora de votar. ¿Y a qué me refiero con esto? Los horarios, los jóvenes votan más en la tarde, porque el joven rumbea el sábado. Claro. O sea, tú rumbeas el sábado, tú te vas para la tarde. Conocí muchos panas que votaron a las 2, 3 de la tarde porque están despertándose a las 12 del mediodía Con el ratón, claro. Entonces también es eso entender que los horarios son muy diferentes. En la mañana siempre tienes que hacer población mayor por facilidad de transporte, por facilidad de movilidad, y en la tarde que tienes que hacer voto juvenil. Y eso yo vi un poco más en Latillo. Me quiero reconocer un saludo a Latillo, que fue el municipio uno mayor porcentualmente de participación más grande en Venezuela. O sea, esta noche tú me comentaste el porcentaje. Casi 20%. Casi 20%. Que igual, o sea, estuvo muy cerca del porcentaje de participación de la elección de 2021 de alcaldía. O sea, eso para mí es un palazo. Entonces, eso por un lado. Y tercero, el sector. Tengo la experiencia de muchos amigos que me decían que en las zonas populares había muchos jóvenes votando. Quizás en clase media no. Porque es lo que hablamos, quizás en clase media ese discurso de votar no vale la pena ha calado más que en las zonas populares. Entonces yo creo que depende mucho por la lupa en la que tú lo veas. Y pasa por, repito, y ahorita creo que el foco ha sido, y tiene que ser parte de la campaña de la unidad, es que los jóvenes participen y voten. Y eso nos toca a nosotros también incentivarlo. Y también los padres, repito, tras este llamado a los papás, chamo, no señora, ya su hijo a votar, ya su hijo a inscribirse, que participe, inculque eso. Entonces, para mí creo que obviamente no fue lo esperado, pero tampoco me sorprende por lo que te decía, por los tres elementos que te mencionaba. Y además si alguien te puede decir de fracaso, un fanático de los Tiburones de La Guaira. O sea, resiliencia es uno, no sabe cómo bregar con ese tipo de frustraciones. Entonces, resumiendo, hay que tomar en cuenta, no hubo una campaña dirigida a los jóvenes. Hay mucho, o sea, entender el horario también en donde participan los jóvenes, y tercero, el sector donde participan los jóvenes. También creo que son factores. Yo creo que decir y de manera lapidaria es que los jóvenes no votaron, sí, verdad, no fuimos tanto como los adultos mayores, ¿verdad? Creo que la mayoría fue adultos mayores, pero tomemos en cuenta también los pasos previos que ocurrieron. Y también es una premisa así, parte del desconocimiento que de los 8 millones de venezolanos que están fuera, fácil el 70% son jóvenes. Y además, a ver, además el desafío de la logística, y creo que el gran reto que tenía la primaria en su momento era la gente no sabe dónde votaba. Y muchos chamos me pasó, mira, llegué tarde, llegué a las 4 de la tarde, o no sé dónde, yo llegué a mi centro y no era mi centro. Entonces, para entender los desafíos logísticos que hubo, que nos sobrepusimos de manera dantesca, pero también, o sea, no del todo, pues. También eso influyó. Mira, Samuel, sabes que nosotros este espacio de Esto No Es Normal es en el marco de un proyecto que tenemos con organizaciones aliadas, Empodérame, Consorcio de Desarrollo y Justicia, Oportunidad AC y Calidad de Copimano, y por supuesto Gritemos con Brío, llamado Monitor Desca, ¿no? Y nosotros desde este espacio buscamos también que los líderes emergentes de diversos espacios a nivel nacional tengan la oportunidad de hacer conocer a la población en general que lo que están viviendo no es normal. Que nosotros lamentablemente, por el tema de que Venezuela es un país del tercer mundo y que no podemos pedirle mucho a la situación que tenemos actualmente, nos hemos conformado con muchísimas cosas que no son normales. Y eso, bueno, nos ha traído un éxito interesante, porque lo que no es normal se traduce también en violaciones a los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero la gente no sabe cómo relacionar entonces, ok, lo que estoy viendo no es normal, pero cómo yo puedo hacer algo diferente para cambiar esa realidad. Desde tu perspectiva, tantos años vinculado al activismo desde la universidad y después todo el trabajo que has hecho en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿cuál crees tú que es la premisa principal por la que Samuel Díaz invita no solamente a un joven, a cualquier persona a entender que la participación en asuntos públicos va a lograr cambiar su realidad, su entorno, y a defender los derechos tanto suyos como de su comunidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, compleja esta pregunta. Me acuerdo de lo más filosófico, utilizando el mito de la carne de Platón, hasta lo más banal o lo más mundano. Pero yo, mi experiencia trabajando yo tengo un comedor. Bueno, comenzamos con un comedor, somos un centro comunitario que, además, gracias a que nos compró por el reconocimiento de la mejor iniciativa social de este año. Los ganadores de los premios Activismo Juvenil. Futuro. Y yo creo que uno de los grandes mitos que existe en Venezuela es que la gente quiere todo en bandeja de plata. Y cuando tú trabajas con comunidades, tú le das la oportunidad a alguien de no depender de un tercero, sino depender de su trabajo,
y más nunca quiere depender de alguien más. Entonces, yo creo que es entender que a veces hay que abrir los ojos, pero también la gente que quiere abrirlos. O sea, yo creo que, y lo importante, acá la gente solamente puede ayudar a quien quiera ser ayudado. Esa es una de mis premisas fundamentales de la vida. Y es entender que cada uno tiene problemas, que para ti lo que puede ser un problema, para mí no lo es, y entender la realidad de cada persona, pero que hay algo que nos une a todos, y es que todos queremos unas mejores oportunidades. Para nosotros, para nuestra familia, para las generaciones de relevo. Tú eres papá de un perro. O sea, tipo, y ser papá es complicado. O sea, es un gasto emocional, es un gasto económico. No se lo digas a David Caroline que tienen un perro y una hija, que es más complicado. Ellos saben. Entonces, cuando digo que no es normal, o sea, yo creo que partimos es reconocer el privilegio que tuvimos y ver las circunstancias en las que estamos ahorita. O sea, hace poco escribí un artículo sobre una escuela rural que tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de Atillo, que depende de la gobernación de Miranda, y tú ves la realidad y tú dices, comparas cómo fue mi educación con la educación que están recibiendo estos chamos. O sea, no es normal que es un país donde los niños no puedan ser niños. Acá tenemos una niñez que está siendo obligada a crecer de manera abrupta, y si hay algo que no vuelve son las etapas de la vida. O sea, son chamos que perdieron su juventud, que hablan de ellos. O sea, creo que a mí el relato que más me pegó es que niños de 10 años que ya no se consideran niños. Entonces, yo creo que lo importante, y acá si yo te compartí un tweet que yo escribía en 2017 que decía, no es normal esto, o sea que no tenemos que acostumbrarnos. Pero yo creo que a veces, lo que nos ha llevado a esta gente que está en el poder es el estilo de vida de supervivencia, que simplemente nos absorbemos nuestra burbuja y no vemos a los lados, porque lo importante es nosotros estar bien, y es entender que mientras el colectivo no esté bien, uno individualmente no va a estar bien. Mientras mejor esté el colectivo, mejor va a estar uno. Entonces, apartar ese velo de supervivencia, apartar ese velo de individualismo, enfocarnos hacia el colectivo y entender que hoy en día lo que vimos, algunos sectores que somos privilegiados, hablo de mí por lo menos, un privilegio de tener una vida, gracias a Dios, con un buen salario, con unas buenas oportunidades laborales, no es la realidad de todo el mundo. Eso no puede ser para mí un frenazo de que de que ponga unas gringolas y no va para los lados. Acá el enfoque tiene que ser que si queremos que Venezuela esté bien, es que todos tenemos que estar bien. Y entender que todos tenemos una responsabilidad, una cuota para hacer eso posible. Y no de nada más lo público, es ser el mejor ciudadano posible, es tener la mejor empresa posible, es tener la mejor organización posible. Y es dar ese impulso de que cada uno puede construir una mejor versión de Venezuela desde su trinchera, y que si eso se va sumando, se arma un rompecabezas, que es el país que podemos lograr una vez que esto cambie. No, y el impacto que eso tiene no solamente desde empezar por ti mismo y tu entorno, sino la cantidad de vidas que vas a cambiar a través de ese esfuerzo. Bueno, ya para terminar, Samuel, quiero que le digas acá a la gente que nos está viendo, tenemos 2 cámaras, superproducción acá, Wow. ¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Qué se viene con Samuel Díaz pronto para que la gente lo siga? Y por supuesto que aquí en las labores de edición, Caroline y David van a poner las redes sociales de Samuel para que ustedes lo puedan contactar y conocer más el espléndido trabajo que hace con sus iniciativas y la inmensidad de ser humano que es Samuel. Gracias, David. Gracias, David, gracias, Caroline, gracias, Miguel. Muy agradecido otra vez por este espacio, muy honrado, y me cohibo siempre cuando dices eso. Yo creo que el mensaje o lo que hay para Samuel lo que quiere es un mejor país. Entonces, yo creo que lo que invito es que yo voy a seguir trabajando en mi trinchera para poder apoyar que más chavos estén inscribiéndose, que más gente participe en 2024, y creo que todos tenemos que abocarnos a una misma meta. La meta es que haya un cambio en Venezuela. Yo creo que lo importante acá no es la división de que si son los jóvenes, y acá hago un inciso, yo creo que mencionas algo muy importante, es que la gente es una generación de las cicatrices, ¿no? De los traumas. Creo que si algo está evidenciado eso con la película Simón. Y a mí Simón, por ejemplo, me ayudó mucho a perdonarme, mucha culpa que cargaba en 2017, por no haber logrado los objetivos de cambiar el país. Y creo que fue muy injusto con nuestra generación que nosotros mismos nos autoimpusiéramos la responsabilidad de cambiar un país entero. Con culpas que no somos nosotros. Exactamente. Y yo creo que lo importante, y acá se lo digo a todos, acá no tiene que ser una división de los jóvenes, la tercera edad, los adultos. Acá la decisión es muy sencilla. Es quienes queremos un cambio en Venezuela y quienes no. Y los que queremos un cambio en Venezuela, no tengo duda que somos más, y cada uno tiene un rol que jugar. La juventud tiene un rol que jugar, que es inscribirse, participar. Los padres tienen un rol que jugar. La tercera edad tiene un rol que jugar. Pero todos tenemos un rol que jugar para el mismo objetivo, que es cambiar Venezuela. ¿Sí? Entonces mi mensaje final es, si tú quieres un cambio en Venezuela, ve bien cuál es tu rol. No te encasilles, puedes tener múltiples roles, pero que todos sumemos y arribemos para el mingo, que es cambiar Venezuela en 2024.
Es así, Samuel. Muchísimas gracias por estar acá. Muchachos, se nos acabó este nuevo episodio, regresando por estas plataformas de esta nueva temporada de nuestro podcast. Esto no es normal, de Gritemos con Brío, por supuesto en alianza con nuestra iniciativa Monitor Desk y las organizaciones aliadas que mencionaba previamente. Y esto es importante y te voy a invitar, Samuel, al último momento de cada uno de nuestros podcasts. Cuando nosotros queremos visibilizar una realidad, nosotros terminamos diciendo que lo que estamos viendo no es normal. Entonces quiero decirles que tengamos a más de 3 millones de jóvenes fuera del registro electoral porque el CNI no le da la regalada gana de abrir los puntos masivos de inscripción. Grítalo para que se escuche. ¡Esto no es normal!